Hola, ¿qué tal? Soy Juan el Trailero Intergaláctico y esto es de Alfonso Sandoval, La mirada curiosa de Mariana, para tejedores de historias. Esa mañana de domingo, Mariana y su familia fueron de día de campo. Los días de campo eran fascinantes y los más divertidos. Era la posibilidad de maravillarse por tantas cosas y de hacerse muchas preguntas, por ejemplo, ¿dónde nace el viento? ¿Cómo se bañan los conejos? ¿Quién pinta las nubes de colores? Como su papá no respondió, le preguntó a su mamá, oye, ma, ¿tú sabes? No lo sé, mi amor. ¿Por qué no le preguntas a tu abuelo ahorita que se despierte? Ante tantas y tantas preguntas, a veces sus padres desesperaban, cosa que no ocurría con el abuelo Ramón. Por eso, siempre que salían de día de campo, lo invitaban. Sería porque era medio sordo. Con el tiempo, Mariana descubrió que a veces ni le entendía. En esa ocasión, en el paseo, volaron un papalote, tronaban pompas de jabón y jugaron a las escondidillas. Mariana se fue a esconder ahí junto a los matorrales. Y ahí se quedó impactada, como una vil mosca su mirada, ante una majestuosa telaraña. Se emocionó tanto que no le importó. 1, 2, 3 por Mariana, que está junto a los matorrales. Abuelo, abuelo, tienes que venir, pronto. ¿Tú sabes dónde nacen las arañas? El abuelo, como que no entendió muy bien, se quedó un rato callado y después dijo en voz baja, susurrando, ay, hija, todo el mundo sabe que nacen de la baba. Mariana se quedó impresionada ante tan maravillosa respuesta. Comenzó a imaginar un montón de cosas, por ejemplo, que junto a su cama había un ejército de arañas patonas que la obedecían, porque eran sangre de su sangre. Bueno, en realidad porque eran baba de su baba. Mariana desde pequeña siempre había tenido una mirada muy curiosa y acostumbraba a borbandear a todo el mundo con sus preguntas. Claro, de su abuelo lo había sacado. Él, en su juventud, había sido maestro de ciencias en la universidad y siempre que iba de visita, Mariana lo borbandeaba con infinidad de preguntas. No todas tenían respuesta. Cuando esto ocurría, el abuelo le decía, ven, vamos a descubrirlo juntos. Y así fue como el abuelo y la nieta se volvieron grandes cómplices. Con el tiempo descubrieron que esto de la baba y las arañas se supo todo, porque el abuelo confesó un día que salió el tema. Ay, hija, pensé que en esa ocasión me habías preguntado de dónde nacen las telarañas. El abuelo se rió y Mariana se rió de su risa. El descubrimiento llegó demasiado tarde, porque la formación científica de Mariana ya se había distorsionado. Ella siguió los pasos de su abuelo. Sí, se volvió maestra. Daba clases de biología en una escuela y también era investigadora en un hospital de especialidad. Gracias a la curiosidad de su mirada y a la formación que vivió con su abuelo, Mariana descubrió su vocación. Se fascinaba ante todo lo que descubría en el mundo. Ahí fue donde se dio cuenta que no había pregunta tonta ni pregunta ociosa. Afortunadamente, nadie le decía, ya cállate,
deja de decir tantas tonterías. Y en sus clases les enseñaba con divertidas historias a sus alumnos de dónde nace el viento, cómo se bañan los conejos y quién pinta las nubes de colores. Soy Juan, el trailero intergaláctico, y esto fue Para Tejedores de Historias. Nos abrazamos en el siguiente cuento. Cuídense mucho.